Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal de YouTube nuevamente. En este video vamos a limpiar nuestros patrones resultantes del flujo de trabajo que vimos la semana pasada. Vamos a comprobar que las líneas de corte que creamos para crear los cortes princesa coincidan. Y por último, vamos a colocar márgenes de costura por el contorno de nuestras piezas. Por ahí sí se perdieron los últimos videos. Básicamente desarrollamos este estilo utilizando un patrón básico. En la parte inferior, en la descripción del video, les vamos a dejar el link a estos dos videos por si quieren seguir estos flujos de trabajo en caso de que se los hayan perdido. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es comprobar que las líneas del corte princesa que creamos previamente tengan coincidencia, que no vayamos a tener una diferencia entre una de estas líneas y la otra, como por ejemplo el centro delantero y el costado delantero. Vamos a aplicar lo mismo para los costados y para el costado de la espalda y centro espalda. Para esto vamos a utilizar una herramienta que se encuentra aquí en el menú de la ventana 2D que se llama recorrido de costura. Ahora, esta herramienta funciona en la ventana 2D. Entonces, para hacer más cómodo el uso, vamos a ocultar la ventana 3D dando clic en este botón que se encuentra en la parte inferior derecha que dice 2D y de esta forma vamos a ampliar la vista de nuestra ventana 2D. Ahora, ya que tenemos la vista de la ventana 2D extendida, vamos a activar la herramienta de recorrido de costura. Básicamente esta herramienta nos va a permitir recorrer dos piezas por una línea. En este caso voy a comenzar con el centro delantero y el costado delantero. Tenemos que comenzar ya sea por la parte inferior de ambas piezas o por la parte superior. Se puede hacer por cualquiera de los dos lados, pero se tiene que comenzar por el mismo lado para ambas piezas. Aquí, por ejemplo, yo voy a comenzar desde abajo. Voy a dar clic en este punto de vértice y voy a crear esta línea. Y voy a dar clic en el punto de vértice de la otra pieza. Y ahora, dependiendo de la primera pieza a la cual le di clic, voy a determinar cuál va a ser la pieza que se mueve y cuál va a ser la pieza estática. En este caso, la primera pieza a la que le di clic es la pieza que se mueve. De hecho, solamente voy a poder visualizar su contorno sin el relleno. Y la segunda pieza va a ser la pieza estática. Para poder mover la pieza a lo largo de toda esta línea, lo único que tengo que hacer es desplazar mi mouse sin dar clic, solamente lo muevo. Y de esta forma voy a poder visualizar cómo la pieza que se mueve va a hacer el recorrido por toda la línea de corte. Ahora, yo ya tenía unos piquetes colocados aquí al nivel del busto que coloqué previamente cuando generé estos cortes. Veo que los piquetes de la parte inferior tienen coincidencia. Voy a continuar con mi recorrido y los piquetes de la parte superior no tienen coincidencia, pero esto es debido a que yo le di un extra a la parte del costado para que el patrón se acomode mejor sobre el cuerpo del avatar. Entonces, esto es algo que yo ya tengo en consideración a nivel de patronaje. Como esta línea de centro no coincide completamente, pero esto es algo necesario a nivel de patronaje para mí, lo que puedo hacer es picarle a Escape en mi teclado y cuando le pico Escape en mi teclado, la función se va a dejar de ejecutar. Para continuar con el resto de la revisión, puedo seleccionar los dos piquetes. Ahora voy a seleccionar primero el costado y luego el centro. Y aquí voy a ver ahora cómo es la pieza del costado, la que se mueve. Ahí, por ejemplo, llego hasta la parte del hombro y veo que esta medida es correcta. Hay coincidencia. Ahora, si quiero agregar algún piquete mientras hago este recorrido, también lo puedo hacer. Voy a agregar un piquete al nivel de la cintura. Entonces, voy a seleccionar o voy a comenzar mi recorrido nuevamente seleccionando ambos piquetes de la parte inferior y cuando llegue al punto de la cintura, con clic derecho, voy a poder visualizar este menú. Las tres primeras opciones de este menú se llaman patrón movido, patrón estático o ambos patrones.
Cualquiera de estas tres opciones me va a permitir agregar piquetes, nada más que cada una de esas opciones va a agregar el piquete en un patrón diferente o de forma distinta. La primera opción, que se llama patrón movido, va a agregar el piquete únicamente en aquel patrón que se esté desplazando o moviendo. La segunda opción me va a permitir agregar un piquete en el patrón que está estático. Y la tercera opción me va a agregar el piquete en ambos patrones. Esta es la opción que voy a utilizar. Quiero agregar un piquete por la cintura en ambas piezas. Selecciono esta herramienta y ahí veo cómo el piquete va a aparecer solamente en aquella pieza que es estática. En la forma o la geometría de la pieza que se está moviendo no veo el piquete colocado, pero si me alejo un poquito y veo la pieza original, ahí sí voy a poder visualizar el piquete ya colocado. Para finalizar con la ejecución de esta herramienta, solamente le pico Escape en mi teclado y con esto voy a visualizar el piquete en ambas piezas. Como ya corroboré que la línea princesa del delantero coincide, voy a corroborar que la línea del costado también coincida. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Selecciono la pieza que se va a mover, selecciono la pieza estática con clic y clic y comienzo a hacer mi recorrido. Llego hasta la parte de la cintura, con clic derecho, agrego un piquete en ambos patrones y voy a subir hasta la sisa de la prenda. Y aquí veo cómo hay una ligera diferencia entre una medida y la otra. Si quiero corregir esto, lo que podría hacer es, cuando estoy por llegar al final del recorrido en la parte superior, igualmente con clic derecho, va a aparecer nuevamente este menú. Voy a tener esta opción que se llama Mover patrón recorrido a intersección. Si le doy clic a esta opción, la pieza que se está moviendo va a quedar fija en esta posición. De esta forma, puedo seleccionar alguna otra herramienta, como por ejemplo editar patrón. Selecciono el punto que quiera editar, ya sea por ejemplo si quiero aumentarle al patrón que es más pequeño o quitarle a la pieza que es más grande. En este caso voy a seleccionar la medida más pequeña y arrastro mi punto hacia arriba para hacer que coincida con la otra línea. De esta manera me aseguro que ambas piezas tienen coincidencia. Para regresar esta pieza a su posición original, con la herramienta de mover patrones, selecciono únicamente esta pieza y con clic derecho vamos a seleccionar la herramienta que se llama rotar aquí en este menú y voy a darle clic a esta primera opción que se llama restablecer a lo largo de la dirección de hilo. Y esto va a regresar mi pieza a su posición original o a la posición de hilo. Entonces ahí ya corroboré que el costado también tiene coincidencia. Vamos a hacer lo mismo para la parte de la espalda. Agrego un piquete a nivel de la cintura para ambos patrones y llevo el recorrido hasta el final. Le pico Escape en mi teclado para finalizar y por último voy a hacer lo mismo para la espalda. De esta manera ya verifiqué que las líneas de corte que generé previamente tienen completa coincidencia, entonces puedo continuar con el resto de mi flujo de trabajo. Para continuar, lo siguiente que vamos a hacer es limpiar nuestras piezas o nuestros patrones. Por aquí podemos observar todas nuestras líneas que quedaron de las modificaciones que le hicimos previamente a nuestras piezas. Para poder eliminar estas líneas, que son líneas base, son líneas que se ven como moradas y punteadas, vamos a seleccionar la herramienta de trazar que se encuentra aquí en la ventana 2D. Una vez que seleccionamos esta herramienta, vamos a ver cómo estas líneas se marcan un poco más. Y ahora puedo dar clic sobre alguna de estas líneas y picarle a Delete en mi teclado y con esto se van a borrar. En caso de que tenga varias líneas, como es mi caso, puedo seleccionar varios elementos al mismo tiempo, presionando Shift sostenido en mi teclado. Y una vez que haya seleccionado todas aquellas líneas que quiero eliminar, simplemente le voy a picar a Delete en mi teclado
Y con eso, mis patrones van a quedar totalmente limpios. Ahora, ya que las piezas están limpias, lo siguiente que voy a hacer es colocar márgenes de costura para las piezas. Esta herramienta la vamos a encontrar por debajo de la herramienta de piquetes, aquí mismo en la ventana 2D. Se llama margen de costura. Cuando la activamos, para poder colocar márgenes de costura sobre una pieza, tenemos que dar clic sobre la línea a donde queremos colocar el margen de costura y esto va a crear el margen por la línea que hayamos seleccionado. Si quiero colocar el margen de costura por toda la pieza, lo que puedo hacer es dar clic sostenido aquí en la parte externa de mi ventana 2D, creo este rectángulo, encierro la totalidad de la pieza donde quiero colocar mi margen, suelto y con eso se va a colocar el margen de costura. Ahora, por defecto, el software nos va a colocar un margen de costura de 1 centímetro. Esto lo pueden verificar aquí en el editor de propiedades. Aquí tenemos la anchura. Pueden seleccionar cualquiera de estas líneas que ya tienen un margen de costura y podemos visualizar el ancho. Si yo quisiera colocar, por ejemplo, un margen de costura diferente para el dobladillo de la prenda, entonces selecciono la línea a donde quiero hacer la modificación y aquí en el editor de propiedades voy a modificar la anchura. Vamos a pasar de 1 a 2,5 centímetros. Le pico a Enter y ahí de forma inmediata voy a poder visualizar el cambio. Voy a hacer lo mismo para el resto de piezas. Selecciono todas las piezas a las cuales les voy a colocar un margen de costura. Este margen de costura se va a aplicar para todo el perímetro de todas estas piezas que seleccioné. Y para modificar alguna línea en específico, puedo seleccionar, en este caso, todos los ruedos o dobladillos de la prenda, porque todos van a llevar la misma cantidad de margen de costura. Y aquí en la parte de anchura podemos colocar 2,5 centímetros para modificar el margen de costura por el dobladillo o el doblez de la prenda. Ahora, ya que coloqué las costuras sobre mis patrones, si yo selecciono algún punto con la herramienta de margen de costura, aquí en esta parte, que se llama intersección en el editor de propiedades, puedo desglosar todas estas opciones en donde voy a poder encontrar diferentes opciones para crear diferentes efectos de costura en las esquinas de mi patrón. Tenemos algunas opciones que sirven específicamente para pinzas, tenemos algunas opciones que cortan las esquinas. Ustedes pueden seleccionar alguna de estas opciones para visualizar el efecto. De momento no nos vamos a meter a profundidad en estas opciones, pero si quieren un video en donde les expliquemos estas funciones, por ahí nos los pueden dejar en los comentarios. Y aquí ya tengo mi patrón con todos los márgenes de costura necesarios. Hasta aquí va a llegar nuestro video del día de hoy. En un siguiente video les voy a mostrar ya con este patrón totalmente finalizado cómo podemos crear un marcador dentro del software para poder guardar un archivo y llevar esto a impresión. Un saludo y hasta la próxima.